Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Astrid Sierra. Ya cambié mi apellido. Eh, yo vengo a darles la cuarta noticia, después de ese bautizo en el Espíritu del sábado, eh, que espero que todos se sientan igual de renovados como era el propósito del seminario, sentirnos bautizados en el Espíritu y que nosotros nos sintiéramos abrazados por nuestro Señor, por el Espíritu Santo. Eh, Como dice Jaimito, bueno, ¿y ahorita qué sigue? Eh, Hay una palabra muy linda que dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios. Ahorita que hemos nacido en el Espíritu Santo con este bautizo del sábado, nosotros, la intención de todo el seminario es que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos o debemos tener esa llama encendida. Y el propósito de nuestra vida es seguir cada día aumentando la llama. ¿Y cuáles son los pasos o qué debemos hacer para que esta llama todos los días se encienda un poquito más? No somos perfectos, obviamente. Como decía un presidente por allá en Latinoamérica, estas carnitas y estos huesitos fallan. Imagínense. Y sí, fallamos, pero la idea es que nosotros tratemos de ser un poquito, como dice el Santo Padre, estamos llamados a la santidad y ojalá nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo. Existen medios de crecimiento, los cuales no será posible crecer y madurar y con los que evitarán hay pasos que seguir que estos nos evitarán que nos estanquemos en una vida como estábamos antes. Lo primero es la comunidad. Vamos rápido a Hechos 2:42 y dice, todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Palabra de Dios. Este es, esta comunidad se refiere a la Santa Misa. La Santa Misa, yo recuerdo que cuando éramos chiquitas era como la obligación, domingo vamos para misa y rapidito. Pero después de que uno conoce al Señor, después de que uno está en estos caminos, yo vine a entender esto pues ahorita ya después de vieja, desafortunadamente. Yo recuerdo que cuando empecé con el grupo de oración, sí iba a misa y todo el cuento, pero por la obligación del domingo. Pero cuando uno toma esa conciencia de que la misa es ese encuentro con el Señor, no es algo social o no es algo obligatorio. La misa del domingo es obligatoria, pero si uno lo toma con conciencia de que es ese amor, esa entrega de domingo, es un deleite, es un disfrute que, que yo le digo al Señor, a veces, a mí el domingo a veces me parece que la misa es muy cortica. Y yo le pedí al Señor que este año, que no estaba trabajando en diciembre, el 31 de diciembre, le dije, Señor, dame la fortaleza porque yo quiero ir a misa diario, si es posible. Y gloria a Dios, si he cumplido, a veces hay percances y cosas, pero gloria a Dios, y es como esa alegría, es como, o sea, yo el día que no voy a misa me siento como que algo me faltó, algo pasó. Y se siente uno como muy renovado, obviamente, hay muchos problemas y a veces uno se siente triste, desconsolado. Pero para mí en este momento la misa es algo que disfruto. Una de las cositas que quisiera que tuviéramos en cuenta, yo sé que en estos hermanitos no pasa, pero es muy triste ver que tratemos, en lo posible, tratemos de llegar temprano. Porque la verdad a veces uno
no se da cuenta. Hay momentos en que uno tiene muchos percances un día domingo, especialmente porque el ojo se le pega. Pero tratemos de llegar temprano, uno. Segundo, es muy triste no esperar a que la misa se acabe o no esperar a que todo el mundo tome la Eucaristía, no esperar a que el sacerdote salga simplemente por honorar que él es el sacerdote que está oficiando la misa. A mí eso sí me parece muy triste, de que ve gente que sale como disparada, como si le fueran un resorte en los pies y salen pitados. O sea, eso es como que fueron aquí. Eso sí quería hacerle la salvedad ahí dentro de la misa. Otro punto es la oración con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Mateo 6, 5, 6. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí. Ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. El orar diario es a veces uno no tiene como mucho tiempo, pero como decía Jaime ahorita, el decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a ser mejor, ayúdame que este día se me vaya menos duro, a que la carga, que mi cruz no sea tan pesada. Una oración. Otro punto buenísimo, el ayuno. Vamos a Joel 2. Joel 2. Yo lo estoy leyendo rapidito acá. Joel 2, 12. Dice: pero ahora lo afirma el Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón. Ayunen, griten y lloren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ayuno es, al principio el ayuno es algo como que, Dios mío, el ayuno, cuando yo empezaba a ayunar, yo recuerdo que yo trabajaba precisamente en una iglesia y yo empecé a ayunar y yo me acuerdo que primero era muy difícil porque en ese lugar comíamos todo el día y unas cosas deliciosas y entonces era horrible porque casualmente el enemigo ese día ponía ponía reuniones donde era con almuerzo. Y entonces era como que, primero, decirle a la jefa: tengo que ir. Porque era muy maluco que todo el mundo estaba comiendo y uno: ¿por qué no comes? ¿Por qué no comes? Está muy rico. Sí, gracias. Como tener que entrar a decir: no, estoy ayunando. A veces sí les decía, yo le decía a mi jefa: yo no quiero ir porque yo estoy ayunando y si no es necesario yo me quedo trabajando o me voy, porque me quedaba muy cerquita de llegar a San Cirilo, entonces me iba para el Santísimo, entonces era muy chévere. Y ella me decía: no, es obligatorio, hay que ir. Bueno, vamos. Pero el ayuno se hacía a veces muy difícil porque había mucha tentación. Pero yo entendí, después de mucho tiempo, yo entendí por qué eran como todo ese tipo de tentaciones. Porque yo no me preparaba para el ayuno. Entonces a mí me daba muy duro, a mí me daba migraña, a mí me daba dolor, ese día me daba, mejor dicho, me daba dolor de cabeza, me daba mal genio, me daba de todo, pero era porque yo no me preparaba en oración con anticipación. Ahorita que lo ofrezco 8 días antes como para ir preparándome espiritualmente y mentalmente, el ayuno se va el día y uno dice: wow, ¿qué pasó aquí? Tan rico, la tripa no sonó. O si sonó, pues vamos a rezar un rosario y vamos a hacer la batalla. Pero entonces preparémonos para el ayuno y les digo, testimonios de ayunos en mi vida. Mis hermanos saben que el Señor ha hecho grandes maravillas, grandes testimonios en mi vida.
y parte de ello se lo agradezco al Señor es por el ayuno. Otra manera de crecer es siguiendo los sacramentos. Los sacramentos son los momentos más importantes de la vida de un cristiano y son 7. Primero son la iniciación cristiana. Dentro de la iniciación cristiana tenemos el bautismo, que es cuando estamos pequeños, que entramos a una vida nueva. Luego ya está la confirmación, que ya es cuando estamos más grandes, donde es un sacramento para darle fortaleza y para ser testigos de Dios. Y está la que más me gusta, que es la Eucaristía. Para participar del sacrificio de Cristo y es transformarnos en aquel que recibimos. Para mí, yo no sé si ya yo lo he dicho dentro de las charlas que le he dado o de los testimonios, pero para mí lo que yo más me gozo dentro de toda la misa es la Eucaristía. Porque yo entro como, no en un trance, sino como en un gozo. Es como un gozo, yo siento que el Señor, yo siento que el Señor en ese momento me abraza. Sí, yo le digo, yo recuerdo mucho que mi abuelita decía que el cuerpo y la sangre de Cristo me rediman para la vida eterna y eso, y es lo que yo le pido al Señor, Señor, que este cuerpo y esta sangre sean un poquitico y me lleven hacia ti, a esta humilde pecadora, pero yo entro como en esa conexión con Él y es un entregarse y dejarse guiar. También me da mucho pesar que hay gente que pasa por la sangre de Cristo como con ese asco de poner la boquita en la copita. Les aseguro que nada les va a pasar, nada. Porque el Señor es puro. Ese cáliz está puro. Entonces no desaprovechemos que en este país nos dan la sangre de Cristo. No la desaprovechemos. No pasemos de largo y no disfrutar de eso. Es como almorzar y no tomar sobremesa. Eso así lo veo yo, como que quedo ahí en medias para mi forma de ver. Están los sacramentos de la curación, que es la confesión, donde el Señor perdona, sana, salva y libera. Está la unción de los enfermos, que le da fortaleza al ser humano en la enfermedad, en la vejez y en la muerte. En la unción de los enfermos, yo tengo un pequeñito testimonio con la enfermedad tan larga de mi tío. Mi tío tuvo un momento en donde se grabó muy fuerte y yo recuerdo que pues mis historias vienen de mi abuelita y yo recuerdo que como ella se mantenía en la iglesia y ella, cualquier enfermito, doña Mercedes, corra, por el padre que necesita los santos óleos. Y entonces como que todo se nos graba y la abuela nos decía, no, es que los santos óleos se le colocan al enfermo, el enfermo vive o se muere. Pero era como esa explicación así. Entonces, ahorita con mi tío, él se grabó y obviamente pues nosotros con las experiencias de la unción de los enfermos, yo no estaba en Colombia, simplemente nos contaron que, pero sí estaba mi mamá fue y pidió al sacerdote que fuera y le pusiera los santos óleos, pero él no estaba tan grave porque estaba mal, pero era como a la mitad de la enfermedad. Pues él sí se mejoró, pero obviamente siguió enfermo, pero no se murió. Al momento de ya llegar al punto de la muerte, ninguno de nosotros estábamos, pero mi sobrina, casualmente, esa noche anterior ella soñó con él y al otro día fue y lo vio muy mal, entonces ella fue la que les dijo, ¿por qué no vamos y llamamos al sacerdote para que le ponga los santos óleos? Porque yo siento que de pronto puede ser que él está necesitando ese último canal para irse con nuestro Señor. Y entonces todos se miraron y no, todavía no. Y ella dijo, no, sí, ya. Y ella, no sé por qué le dijo, no, ya. Y fue y trajo al sacerdote
y el sacerdote oró por él y, y rápido, tarde, sí, 15 minutos después de que el sacerdote oró por él descansó. Entonces es algo tan lindo que si nosotros tenemos un enfermo, para ayudarle al menos a que él se entregue al Señor, que el Señor lo reciba, es un sacramento que debemos de tener en cuenta. Otros sacramentos son los sacramentos de servicio. Ahí está el que nos toca a la mayoría, el del matrimonio, que es de servicio, de santificación y de unión. Ay, Mita, no te rías. Yo pienso que nosotros, para los que estamos casados, a veces es difícil, pero ojalá que estemos orando los unos por los otros. Nosotros los que no tenemos a nuestro cónyuge que es creyente, pues nos toca orar doble. Y nada, pedirle al Señor. Yo personalmente le estoy pidiendo hace 15 años al Señor por la conversión de mi esposo y ojalá, estoy segura que el Señor lo va a traer a los pies de la cruz, tarde que temprano. Yo le digo, Señor, antes que me muera, por favor, que yo quiero ver esta conversión y ojalá así sea. Pero en este servicio por el matrimonio, yo les voy a confesar algo. Para mí, ver una pareja en una misa, yendo a comulgar, me parece que lo va a hacer hermoso. Me parece que está el Señor ahí, en esa protección, en esa unión. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no pierdo la esperanza de que yo vaya a comulgar con mi esposo. Así sea una sola vez en la vida. Pero esos esposos que de pronto mandan a sus esposas solas a misa, traten de que ellos vayan con ustedes. El mío es muy terco, pero el Señor le va a quitar ese terqueo. Amén. Amén. Otro servicio de orden es el de orden sacerdotal, donde estos hombres consagrados a Dios, yo pienso que a veces los sacerdotes y las monjitas sufren más que nosotros los que estamos casados, porque son tan atacados, son a veces tan rechazados. Y uno a veces como matrimonio tiene que batallar con los hijos o con el esposo, pero ellos tienen que batallar con una sociedad entera y con ellos y entre ellos mismos. Entonces me parece que una persona que dedica la vida a Dios tenemos que orar mucho por los sacerdotes, muchísimo. Otro de los puntos para crecer es pertenecer a una comunidad que sea cuerpo de Cristo para compartir con los hermanos en la fe. La comunidad es ambiente de fe donde se hace efectiva la salvación de Jesucristo, unidos por el amor, comprensión, corrección fraterna, etc. Vamos rápido a Romanos 12. ¿12 qué? Aquí dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchas partes y no todas las partes sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como parte de un mismo cuerpo. Palabra de Dios. Yo les digo, para mí, pertenecer al grupo de oración es que yo entré al grupo de oración por mi hermana Gloria, hace muchos años. Y al principio yo decía, ay, Glorita, paso. Y Glorita, no, nenita, venga, nenita, lo necesitamos. Ay, Glorita, bueno. Y la cantadera y la bailadera y la vaina, y yo decía, ok. Pero les cuento que para mí el grupo de oración ha sido maravilloso en el sentido de que soy otra persona, gracias a Dios.
La Astrid que era hace 15 años era una papeleta, o sea, horrible, era. Pero en el sentido, Nelly, a mí me decía una cosa y yo ya tenía la espada fundada, pero no la espada, la verdad, no, la espada, mira. Y el Señor poco a poco me fue cambiando. El Señor ha hecho grandes maravillas, como dice la canción. Eh, y yo pienso que de eso se trata, estar en una comunidad donde día a día uno vaya mejorando como persona, pero como persona para agradarle al Señor. Y de pronto no maltratar a los que están alrededor de uno, porque ay, yo recuerdo que mi pobre muchacha recibió pelas. Mi gorda me dice, ay mami, ¿cómo eres de violenta? Pero bueno, el Señor sabe que no fue con mala intención, ¿verdad? Pero gracias al grupo de oración sí soy otra persona, gracias a Él. Y ojalá que cuando nosotros estemos en una comunidad esta o donde nosotros, si el Señor nos pone en otra ciudad, tratemos de buscar una comunidad donde nos fortalezcamos en la fe, donde yo sé que yo he llamado a mis hermanos y les he dicho, necesito oración urgente. Y algo que de pronto yo ya lo dije en mi testimonio, pero ese día en esa cirugía, que era una cirugía tan grande, cuando el hermano Jaime llegó al hospital, les cuento que yo estaba en todo un temor, en una tembladera, pero después de esa oración yo quedé como cargadita de ángeles, como que vamos para el matadero, pero vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Yo no me di cuenta siquiera cuando entré al quirófano. Yo iba bien. Entonces, ojalá que en los momentos de angustia llamemos una cadena de oración rápida, algo, porque funciona. El Señor no nos abandona, no nos deja. Otro punto para poder crecer es la devoción a la Santísima Virgen, que es un ejemplo y modelo de virtud, que fue orante, que fue humilde, que fue sencilla, silenciosa, llena de fe, de fortaleza, de amor y de servicio. Ella es nuestra madre y debemos amarla, honrarla con la oración del Ángelus y el Santo Rosario. El Santo Rosario ella recoge cada petición y se la lleva a nuestro Señor, imagínense. Señor, ahí está tu madre, imagínense. Y tratar de seguir ese ejemplo de humildad, en estos días que estamos haciendo el Vía Crucis, cuando ella ve a su hijo que lo crucifican, usted se imagina una mamá en este mundo moderno ver crucificarlo. Yo creo que yo no sé, yo también me hago matar. Porque es que un hijo es lo más grande que el Señor a uno le da. Y ella calladita, humilde, esperando que se lo humillaran, que se lo escupieran. Es que si yo cuando era joven, que me tocaba cuidar a mis hermanos lo insultaban y era, ¿qué? Ah, eso, mejor dicho, ahora un niño. Y yo decía, Dios mío, yo ver crucificar a mi hijo. Yo creo que por eso el Señor la escogió a ella, porque ella iba a ser esa fortaleza y yo le decía a mis hermanas, usted se imagina esa mirada de ese hijo a esa mamá y esa mamá de ver que su hijo está allá en el madero y calladita. Yo me imagino que ella estaba orando por su hijo, por su salvación, yo no sé, pero y cómo nosotros a veces pasamos de largo y no la honramos, no la ponemos en ese valor tan grande y tan sagrado que ella tiene. Yo sí he tratado que lo que primero hago es
como les dije, yo no tengo el rosario de familia, pero ahí está YouTube. Él me contesta, yo contesto. Él me da, yo le doy. Y ese es mi santo rosario, pero la primera hora en la mañana, ese es mi santo rosario. Y ojalá tener esa consagración con el rosario. Como otro punto es, como católico, la obediencia del Santo Padre a la jerarquía establecida. Respeto por el sacerdote, orar por ellos y obediencia a sus enseñanzas. Yo recuerdo que en este punto, yo recuerdo que cuando trabajaba en aquella iglesia, no era una iglesia católica, y eso me atacaban y yo calladita me veía más bonita porque yo no quería entrar en política. Porque a veces desafortunadamente los hermanos separados son muy tercos y lo que ellos dicen es la ley. Entonces, ay, qué pereza. Pero me decían, sí, ese papá allá con esos anillos. Y bueno, el Señor lo puso allá por algo. Él es la alta jerarquía de nosotros los católicos y como tal nosotros tenemos que respetarlo y nosotros tenemos que obedecer. Era lo único que yo les decía, porque para qué entrar en polémica, deje así. A mí me encanta el Papa Francisco, porque, porque es esa, yo lo veo con esa humildad y lo veo que hasta nosotros los mismos católicos nos ha unido más esos mensajes, esos mensajes hacia los pobres, esos ejemplos de vida que da. Esos ejemplos me parecen fantásticos, o sea, me parecen que hay que orar mucho por él también, porque también ha estado siendo muy atacado. Y a nuestros sacerdotes y a nuestros jóvenes que quieren ser sacerdotes, orar también mucho por ellos porque desafortunadamente nos estamos quedando sin sacerdotes y porque desafortunadamente muchos, muchos prospectos a sacerdotes se salen en mitad del camino. Entonces, orar mucho por ellos porque estamos necesitando mucho de nuestros sacerdotes. Y también defenderlos, porque la verdad nosotros somos muy atacados, nos atacan mucho nuestros sacerdotes. Y a veces yo en estos días les decía a mis hermanos en la oración que el Señor aumente mi fe, que el Señor aumente mi fe, pero que me la aumente para poder defender mi fe católica. Porque es que a veces nos quedamos callados simplemente por el hecho de no polemizar. Pero que el Señor nos llene de sabiduría para podernos defender y para podernos defender a nosotros como católicos. Porque a veces nos quedamos callados y qué pesar. Otra forma de crecer es la ofrenda y el diezmo. El crecimiento espiritual es un proceso que dura toda la vida y tiende a lograr la estatura de Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro. 1:13. Por eso estén preparados y usen de buen juicio. Usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Palabra de Dios. El diezmo para mi vida ha sido, a mí me gusta mucho, desde hace muchos años, me ajuicié con lo de las finanzas y tal. Y yo, desde que conocí al Señor en el grupo, yo dije, lo primero de todos mis gastos es el diezmo. Trabaje o no trabaje, es el diezmo. Y yo ahorita no trabajo, bueno, hubo épocas donde trabajaba, pues sacaba de mi salario. Pero cuando no trabajo, hay que diezmar y hay que diezmar. ¿De dónde va a salir? Yo no sé dónde va a salir, pero lo primero es el diezmo. Y yo le digo al Señor, el primer cheque que yo tengo que hacer es el del diezmo. Y gloria a Dios, a veces me ha pasado que ni para el diezmo hay. Y sucede algo muy curioso. Yo lo he visto que me parece muy curioso, pero yo sé que eso no es casualidad, sino que es como una diosidencia. El Señor pone un dinero
y lo pone y se diezma. Y ay, no quedó sino para el diezmo y va a comprar 3, 4 cositas al mercado y ya. Pero a los 2, 3 días, ¡pum! Aparece el resto para todo. Entonces yo sé que si yo soy fiel en lo que a él le pertenece, él se ocupa del resto. Y ojalá que sí nos pongamos juiciosos con él. Bueno, esto es todo por hoy. Aquí hay un taller que me parece muy, muy interesante. No sé si todos tienen el librito, pero ojalá que nosotros, cuando tengamos un ratico libre, le demos una ojeadita al folleto y, y hagamos lo de la aplicación práctica. Yo estaba viendo el ejercicio que hay para reflexionar y dice, primero enumera los medios de crecimiento, cuáles te falta poner en práctica, para qué sirve la palabra de Dios, practicas los sacramentos, con qué frecuencia te confiesas, con qué frecuencia vas a la Eucaristía, asistes con regularidad a la oración comunitaria. Este me parece fantástico, que dice, ¿te gustaría servir al Señor? ¿En qué ministerio? Preguntémonos si nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor y de qué manera. Preguntémosle a Él. Ayúdame a saber en qué quieres que yo te sirva. Y hablan con el hermano Jaime y aquí hay mucho que hacer. Y si no, le buscamos el puestico, ¿sí? Entonces, sería muy bueno que reflexionáramos en esta última enseñanza y en qué más podemos nosotros crecer en la palabra, en la oración diaria, quizás en el trato bien a nuestro hermano. De pronto a veces sin querer queriendo, como decía la hermanita Clara, uno mira feo. Y entonces sin querer queriendo contesta uno feo. Soy testigo. Entonces tratemos de que dentro del crecimiento espiritual, de qué es lo que nosotros podemos hacer para crecer en la fe y en el amor del Señor. Cerremos nuestros ojitos, vamos a hacer una oración rápida. Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos muestras el camino, porque tú estás siempre a nuestro lado, porque tú no nos desamparas, porque tú nos cuidas, nos proteges, porque tú estás pendiente en cada momento de todas nuestras necesidades. Tú estás pendiente de cuándo nosotros abrimos nuestra boca. Tú sabes que cuando nosotros abrimos nuestra boca, tú ya sabes que te vamos a pedir. Realmente tú estás esperando que nosotros te hablemos, Señor. Que nosotros nos entreguemos a ti de corazón. Te pido humildemente que nos des el discernimiento para entregarnos a ti con conciencia, con convicción y de entender que tú eres el Todopoderoso, el que es y el que serás. Amén. Amén.